Cualquier atentado contra las humanidades es un atentado contra el ser humano. Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, ilustre personaje mexicano, fue un escritor, filósofo, historiador, antropólogo y humanista. Es considerado como uno de los máximos estudiosos y expertos en materia del pensamiento y la cultura náhuatl. Nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México, en la esquina de la calle del Cedro y la calle Sor Juan Inés de la Cruz. Y durante su infancia, a modo de presagio, fue criado en la calle Joaquín García y Casbalceta, quien fue en su tiempo un gran historiador mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Así, en lo sucesivo, Miguel León Portilla pasó su niñez en medio de una familia tradicional. De acuerdo con el propio Miguel León Portilla, su familia solía acudir al famoso mercado de San Cosme para adquirir los más diversos productos. Y fue en ese mismo lugar donde tuvo su primer contacto con personas indígenas. Y desde aquel preciso momento despertó una curiosidad inmensa en su interior por aquellos individuos. De manera general, los intereses del joven Miguel León Portilla durante su educación básica se concentraron en materias como historia, geografía y literatura. Ciertamente, su inclinación por las ciencias y las matemáticas eran casi nulas, y, según sus propias palabras, aunque no fue un grandioso estudioso de dichas ramas, nunca reprobó una sola vez. Al terminar la secundaria, se mudó a Estados Unidos con la finalidad de estudiar en un colegio jesuita. En ese momento, se convirtió en agnóstico. El agnosticismo, y de acuerdo con la Real Academia Española, es una doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto y reduce la ciencia al conocimiento de lo fenoménico y lo relativo, generalmente asociado a la idea de la existencia de Dios. Con el paso de los años, en 1951, realizó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, lugar donde obtuvo un título de artes con la mención Summa Cum Laude, debido a su extraordinario desempeño, esto por parte de la Universidad de Loyola. Una de las principales influencias para que Miguel León Portilla se interesara de manera profunda por el estudio de los indígenas fue el arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio, quien es considerado como el padre de la antropología en México, fundador del Instituto Indigenista Interamericano y de la Primera División de Antropología de América, que fue el antecedente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, Miguel León Portilla tuvo un acercamiento a dos libros fundamentales que potencializaron su deseo de conocimiento. Dichos libros fueron Épica Náhuatl y Poesía Indígena de la Altiplanicie, ambos textos de la autoría del padre Ángel María Garibay, sacerdote, filólogo y políglota cuya sabiduría era admirable. Estos libros fueron piezas clave para los posteriores estudios de Miguel León Portilla, debido a que encontró una gran similitud en la filosofía presente en los pensadores indígenas con la filosofía de los griegos clásicos como Heráclito y Parménides. En el año 1956 obtuvo su doctorado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la guía del padre Ángel María Garibay, a quien conoció en circunstancias ciertamente curiosas. Y le hablé a la basílica. En su casa no tenía teléfono. Le hablé. Después de un rato apareció. Buenas tardes, padre. ¿Qué quiere? Bueno, casi poco se me olvida lo que le iba a decir. Quiero, padre, verlo a usted y hablar con usted. Ya está hablando conmigo. Sí, pero hablé con el doctor Gamio y me sugirió que lo viera a usted por unas cosas que estoy trabajando que se parecen a lo que usted quiere parecerse, a lo que usted hace. Venga el viernes a las 7 y si no viene me da igual. Híjale, yo dije, la cosa está terrible, ¿eh? Llegué el viernes así, medio temblando. Ya me senté con él. Me dijo, ¿con que usted es el que quiere estudiar el pensamiento indígena? Se me quedó viendo porque tenía una mirada muy profunda. Le dije, sí, padre, sí quiero. ¿Y sabe náhuatl? No sé náhuatl. Ah, dice usted, como los que tenemos aquí, los grandes helenistas,
que estudian a Platón, pero no saben griego. O como los grandes que estudian a Kant, a Hegel, a Marx, pero no saben alemán. No, me dijo, si usted no sabe náhuatl, váyase a su casita. Mire, me dijo, aquí tiene este libro que yo preparé, me dijo, Llave del náhuatl. Estudie las 3 primeras lecciones y vengan aquí a 15 días. Si no las tiene bien dominadas, mejor no venga, porque yo no pierdo el tiempo ni con tontos ni con flojos. Hasta luego, señor. Y yo dije, qué barbaridad, este padre es tremendo, ¿eh? Volví, 15 días después, pasé el examen. Entonces me dijo, ¿quieres seguir? Quiero. La tesis con la que Miguel León Portilla consiguió su doctorado, titulada La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, es un texto de gran riqueza que apareció revisada en el año 1959 y ha sido traducida a varios idiomas. En el prólogo de dicha tesis, Ángel María Garibay dice lo siguiente: la mejor prenda de este trabajo es su originalidad. Cuando otros tienen fija la mirada en especulaciones germánicas, griegas o de cualquier otra región del mundo del pensamiento, place que haya mexicanos que se ponen a indagar sobre lo mexicano. Eso sí, no con fáciles panfletos, que en un haz de páginas se tratan los más trascendentales problemas. De necesidad, lo breve es defectuoso, aún viniendo de genios. La presente obra está destinada a provocar emulaciones, no porque se la combata por falsa o por haber inventado, que para ello pone a la vista los originales en su lengua nativa, sino porque se le contrapondrá otra manera de ver, y ello provocará una indagación más amplia y una discusión más honda y alquitarada. Con lo cual, ganará la historia de la cultura entre nosotros, tocante a temas nuestros. Un hecho es indudable. Este libro no caerá en el olvido como tantos otros. Hoy es una tesis. Mañana tengo la esperanza y el deseo de que sea un tratado completo y amplio acerca de la filosofía de los pueblos antiguos de Mesoamérica. Buena falta está haciendo. Miguel León Portilla fungió como catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Del año 1955 a 1963 fue subdirector y director del Instituto Indigenista Interamericano. En 1963 comenzó a desempeñar funciones como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 2 años después, en 1965, contrajo matrimonio con la lingüista, filóloga e investigadora española Ascensión Hernández Treviño, cuyas investigaciones giran en torno a la filología mesoamericana, y a quien conoció en el Congreso Internacional de Americanistas, un congreso cuyo objetivo principal es el estudio y análisis de América de forma multidisciplinaria. En 1971, Miguel León Portilla ingresó al Colegio Nacional, institución pública cuyas principales actividades giran en torno a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística, de forma gratuita y de libre acceso. Su conferencia inaugural se tituló La historia y los historiadores en el México antiguo. Para mí y para todos los mexicanos, don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura, un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno, que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria. A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí La visión de los vencidos, y es una obra epopéyica absolutamente comparable a la Ilíada, una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Algunos años después, en 1974, fue nombrado cronista de la Ciudad de México. Fue consejero del Instituto de Civilizaciones Diferentes de Bruselas, Bélgica, y también de la Sociedad de Americanistas en París, Francia. También formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia de la Investigación Científica, la Academia Mexicana de la Historia y la Academia Mexicana de la Lengua. En 1995, consiguió ingresar a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en las áreas de Antropología e Historia. A su vez,
fue seleccionado como representante de México ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Miguel León Portilla ha sido miembro de diversas instituciones y organismos a nivel nacional e internacional. Sobre la desgracia de Latinoamérica es que en esa conmemoración las cámaras de las imágenes que se ven en Europa, me doy cuenta que en su mayoría son para señalar la parte más triste de nuestras tierras. Eso creo que también merece la pena examinarse. Yo creo que merece la pena examinarse. Yo pienso, y he participado en muchos foros, la verdad, aquí en Francia y en otros países de Europa, mostrarles que si bien hemos tenido muchos problemas, que si nos hemos debatido en crisis económicas, tenemos muchas otras maneras y aspectos que son dignos de atención y que son valiosísimos, ¿no? Y cuando empiezan ellos a tomar conciencia de eso, se dan cuenta de que otra es la realidad. Sí. Yo a veces pienso que los medios de comunicación tienen esa tendencia al amarillismo, ¿verdad? Es decir, sale que se desbarrancó un camión, que hubo una epidemia, que la peste, que el cólera, que esto, que... Bueno, yo por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a restringirnos a México, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Tenemos en primer lugar un arte extraordinario, prehispánico. Digo, tenemos ciudades maravillosísimas. No es maravilloso Palenque, no es maravilloso Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, más de 50 ciudades mayas, que se quedaron estupefactos los conquistadores. Creyeron que habían llegado a Japón y al Cairo y todo eso. No, llegaron a otro mundo maravilloso. En primer lugar, ese arte perdura de alguna manera, ¿no? Después viene el arte del encuentro, no cabe duda, ¿no? Es decir, México tiene, por ejemplo, simplemente conventos del siglo XVI, fortaleza, del tipo de Acolman, de Actopan, de Yanguitlán, etcétera, cerca de 700. Y cualquiera de ellos, yo se lo he hecho a un convento español o a una abadía francesa. Yo la verdad cuando veo Yanguitlán, todavía tiene elementos góticos verdaderos. ¿Cómo no va a ser maravilloso ver eso, no? Sí. Y luego viene el barroco. Aquí en Francia están en unión con la UNESCO trabajando en lo que se llama la ruta del barroco, ¿no? El barroco es un arte que cuaja entre nosotros con una fuerza terrible. Pensar en la Valenciana, en Santa Prisca, en la enseñanza en Tepozotlán, ¿no? Es un barroco nuestro, que a la vez nos liga con el barroco francés, con el barroco de Austria, con el barroco español, obviamente, ¿no? Con el barroco portugués, con el barroco que se lleva a las Filipinas, a Goa, a Macao, incluso a algunas regiones de África. Es lo que se llama ya el churrigueresco, ¿no? Bueno, el churrigueresco es un extremo ya, ¿verdad? Es un extremo. Pero no nos vamos a quedar nada más siempre en los recuerdos. Yo pienso que hoy día, en nuestros países hay una lucha y un afán por salir de sus problemas y crear un arte, crear una forma de cultura. Es verdad, eso no es un falso patriotismo, no es un chauvinismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ya si nos remontamos a lo más cercano de México, ¿quién va a negar que maestros como Tamayo dejaron una huella extraordinaria, o Toledo, o gente? La Frida Kahlo. Pues sí, o la Frida Kahlo, ya no voy a decir más que estos, ¿no? Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo, es la verdad, ¿no? Yo lo veo, somos algo así como la 12ª o 13ª economía del mundo. Eso no es poca cosa, ¿eh? No es nada de poca cosa. Somos un país, en cierta manera, con muchos problemas, pero con muchas riquezas. Cuando decimos, en el cuerno ese de abundancia, no será de abundancia, pero es un cuerno que tiene 10,000 kilómetros de costas, ¿eh? Solamente la Baja California tiene 3,000 kilómetros de costas, pescas, posibilidades muy grandes. Lo que necesitamos es recobrar nuestra confianza en nosotros mismos y tenemos raíces para hacerlo, ¿no? Descendemos de gentes que hicieron esas maravillas. Sí, yo sí creo, yo ahora que estuve en Nayarit, me quedé muy impresionado, ¿eh? Se está construyendo un sistema de presas en el río Santiago, gigantescas, ¿verdad? Es un sistema de presas que se va a entroncar con el río Guaynamota, con el río San Pedro, y que va a entroncar con presas de Sinaloa. Bueno, eso es una obra importante, ¿no? Claro. Yo creo que, no por hacer propaganda, tú sabes que yo no hago propaganda, yo realmente soy un académico, soy un universitario, sí, y vuelvo a tener confianza en nuestro país. Sí creo que tenemos razón y nuestros hermanos de América Latina, también cada uno de su manera, tienen motivo para ello, ¿no? A lo largo de toda su vida, Miguel León Portilla, en calidad de investigador y divulgador cultural, consiguió escribir una extensa y valiosa obra en la que trata temas de vital importancia para las culturas mesoamericanas y los pueblos indígenas. Algunas de sus obras son, naturalmente, su tesis doctoral titulada La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes,
los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el reverso de la conquista, relaciones aztecas, mayas e incas, tiempo y realidad en el pensamiento maya, Hernán Cortés y la Mar del Sur, 15 poetas del mundo náhuatl, erótica náhuatl, la flecha en el blanco, teatro náhuatl, prehispánico, colonial y moderno, y la que es posiblemente su obra más famosa y leída, La visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista, un libro extraordinario en donde el autor relata la conquista, pero desde una perspectiva indígena, tomando en cuenta diversas fuentes de consulta y con traducciones de primera mano gracias a sus conocimientos en lengua náhuatl. En la edición de 2008, emitida por la Universidad Nacional Autónoma de México, el escritor y poeta José Emilio Pacheco realiza la siguiente aseveración sobre el libro. Hasta 1959, cuando apareció por primera vez este libro, ya tantas veces reeditado, el único testimonio difundido sobre la conquista era la crónica victoriosa de los propios españoles. Miguel León Portilla tuvo el incomparable acierto de organizar textos traducidos del náhuatl por Ángel María Garibay para darnos la visión de los vencidos, la imagen que los indios de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala se formaron acerca de la lucha contra los conquistadores y la ruina final del mundo azteca. Relatos de los presagios que anunciaron el desastre, descripción del avance de Cortés, crónica de la batalla heroica de los antiguos mexicanos en defensa de su cultura y de su misma vida, elegía de una civilización que se perdió para siempre, gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad. Visión de los vencidos es ya un libro clásico y una obra de lectura indispensable para todos los mexicanos. Miguel León Portilla ha sido ese intermediario esencial entre un mundo desaparecido, derrotado, de los primeros mexicanos, que es el mundo de la visión de los vencidos, pero que todavía perdura entre nosotros, perdura sin una voz propia que se escuche y que gracias a intercesores como Miguel León Portilla puede ser reconocido. Entonces ha sido valiosísimo este trabajo de entender la importancia, el significado del legado indígena. Ahora bien, creo que el gran legado de León Portilla tiene que ver con el pasado, pero también con el futuro. Él apunta a una cultura que ha sido sojuzgada, destruida, pero que puede ser todavía rescatada y puede perdurar entre nosotros, pero creo que implícitamente también está señalando a un futuro. ¿Cómo seremos los mexicanos del porvenir? Y yo creo que ahí esta figura puente nos está diciendo la verdadera historia de los pueblos originarios será escrita en su lengua o en sus muchas lenguas y será escrita por ellos mismos. Llegará un momento en que México no tendrá necesidad de intermediarios, de intercesores para conocer esa cultura, porque esa cultura volverá a estar viva entre nosotros. De modo que creo que el gran legado de Miguel León Portilla tiene que ver con la recuperación de un pasado, pero también con el señalamiento de que hay una aventura por venir, que es la de que los propios pueblos escriban su historia en la lengua que él ha traído hasta nosotros. A través de su sabiduría y conocimiento, Miguel León Portilla nos permitió contemplar la enorme riqueza de los pueblos originarios. Y, naturalmente, una trayectoria como esa estuvo presidida por una gran variedad de premios y reconocimientos. Así, Miguel León Portilla recibió más de 20 doctorados honoris causa por diversas universidades. En el año 1966 recibió el premio Elías Souraski. En 1981, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía. En 1994, el Premio Universidad Nacional. En 1995, la Medalla Belisario Domínguez. En 2001, el Premio Menéndez Pelayo. En 2005, el Premio Chiapas. En 2006, el Reconocimiento Ciudad de México. En 2007, la UNAM le otorgó el reconocimiento al mérito universitario por 50 años de servicio en la institución. En 2007, el Premio Antonio García Cubas. En 2008,
el premio Francisco Tenamaxle. También recibió la medalla 1808 por parte del gobierno de la Ciudad de México, así como el premio al mérito cultural Carlos Monsiváis. A su vez, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados le entregó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri. La Universidad de Varsovia le proporcionó la medalla al reconocimiento por trayectoria académica. También recibió la medalla en Mérito en Artes en el año 2008. El Instituto Nacional de Antropología e Historia le dio el reconocimiento Caballero Águila. La Universidad Anáhuac le entregó la medalla Anáhuac en Humanidades en el año 2012. El periódico La Crónica lo galardonó con el Premio Crónica 2013. Y tiempo después, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América lo galardonó con el Premio a la Leyenda Viva. Desde luego, estos son solo algunos de los múltiples premios y reconocimientos que Miguel León Portilla recibió a lo largo de su vida. Silvia Schmelkes afirmó en una ocasión que Miguel León Portilla es conciencia histórica de los pueblos mexicanos, buscador incansable de nuestras raíces, también espirituales y humanas. De nuestros antepasados indígenas recoge sus cantos, sus mitos, su filosofía, su elaboración, su visión y su cosmovisión. En una entrevista que fue publicada por el periódico El País, se le preguntó a Miguel León Portilla qué pensaba acerca de que un país tenga que pagar para recuperar su patrimonio. Y esto fue lo que respondió. Opino que no queda otro remedio. La UNESCO tiene un comité de restitución de obras culturales ilícitamente sustraídas, pero no tiene fuerza. Si la tuviera, se quedarían vacíos el Louvre, el British Museum y el Museo de Berlín. Yo no conozco más que un caso de un europeo que devolvió una pieza importante, el Papa Juan Pablo II, que en uno de sus viajes trajo a México el Códice Badiano, un herbario medicinal indígena del siglo XVI, que estaba en el Vaticano. Miguel León Portilla, además de ser un extraordinario académico, también fue una grandiosa persona, con una gran calidad humana. Fue un profesor maravilloso y al mismo tiempo fue un estudiante admirable. Como decía Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Desafortunadamente, Miguel León Portilla falleció el 1 de octubre de 2019 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A su muerte, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, al que acudieron personalidades del medio cultural, así como autoridades, amigos y familiares. Aunque Miguel León Portilla ya ha partido al Mictlán, su obra, el conocimiento que plasmó en páginas de libros, conferencias y charlas, siempre estará con nosotros. Y es fundamental que preservemos el legado que este gran hombre dejó en nuestras manos. No debemos permitir que la llama de conocimiento que encendió Miguel León Portilla se extinga. Como él dijo una vez, el mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura. Y se empobrece también cuando todo se uniforma en modo alguno.